Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y de inmediato presentamos a nuestra invitada, la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá. Carolina, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Vamos a ver una nota, ¿te parece? Y a la vuelta volvemos aquí a la mesa. Sillas y mesas en los frontis de los colegios. No se trata de un registro de archivo. Las tomas en los liceos emblemáticos comenzaron y no está claro que vayan a cesar y menos a terminarse. El Instituto Nacional y el Internado Nacional Barros Arana prendieron la luz amarilla y dan la señal de que esta reforma educacional será con estudiantes movilizados. Nosotros rechazamos la reforma, ya que conlleva que no es un cambio estructural a la educación. Solamente hace cambio en la Ley General de Educación. Si hubo una reforma se tendría que bajar la ley y implantar otra. El llamado desde el movimiento estudiantil, el llamado desde la coordinadora, es un llamado hacia el gobierno a que estamos molestos por cómo se ha gestado la reforma educacional, que creemos que debiera incluir en más profundidad temas que son fundamentales hoy. Acción de los secundarios que desató una reacción de la alcaldesa Toá. Vía Twitter le manifestó su malestar y le quitó el piso a las tomas. Vandalismo, dijo. Algo muy lejos de sus propios dichos en 2012, en plena campaña municipal y mientras su contendor tenía gran parte de los colegios tomados, Toá se refirió así a Salaquet y a la situación en los liceos. El alcalde Salaquet hace mal al ocupar el lenguaje de la amenaza. Tiene que guardar la compostura. Le está hablando a menores de edad. Sobre la base de invadir los colegios con carabineros, no se va a resolver este conflicto. Es más, se va a agudizar. Solo dialogando con los estudiantes es posible retomar la normalidad en los establecimientos educacionales. Ahora con la reforma a Izaguirre en curso, el ministerio monitorea el nuevo escenario. Al tanto de las tomas, la tranquilidad zozobra. Y no creemos que ayude en nada a que orientemos correctamente los destinos de la educación, medidas de fuerza que muchas veces incluso se producen antes de saber por qué lo hacen. La nueva marcha ya tiene fecha, es el 10 de junio. Y rumbo a ella los estudiantes aprovecharon también el rumbo de la Roja al Mundial para tocar una tecla popular y mediática. Secundarios y universitarios coordinados con la preocupación de que la reforma avanza paso a paso y el territorio estudiantil no consigue eco en la iniciativa, el debate. ¿Puede ser este un momento de quiebre para dar paso a una posible crisis? El ministro ha defendido a los estudiantes de manera bien general, pero no ha defendido las demandas del movimiento estudiantil. El problema con la reforma del gobierno es que son grandes titulares para pequeños cambios. Carolina, para partir por lo más político, después entrar en lo educacional, que es interesante, escucharte a ti como la que sostenedora de los colegios de Santiago, donde están los emblemáticos. Es que se te ha acusado, y lo he leído 1000 veces, que te diste una vuelta carnera, una voltereta, porque una cosa es ser oposición y otra cosa es con guitarra, y que cuando dijiste que el entonces alcalde Salaquet utilizaba un lenguaje que solamente agudizaba los problemas, te dicen, bueno, y usted como alcaldesa ha dicho que las tomas se banalizaron totalmente. En fin, quiero esa explicación así, para que la gente la escuche. Bueno, yo creo realmente que la manera en que hemos actuado y la manera en que yo pienso ha sido completamente consistente. Yo sigo pensando que amenazar a los estudiantes y que ocupar el estilo con el cual se trataron estos conflictos en la administración anterior es completamente errada y nunca ha sido nuestra manera de hacerlo. El diálogo ha sido la forma en que hemos trabajado durante este año. Yo quiero recordar, en Santiago no solo hay colegios emblemáticos, hay 44 colegios de todo tipo, hay liceos técnicos, educación diferencial, hay escuela carcelaria, hay, en fin, mucha variedad. Y durante este año se hizo un trabajo bien amplio, con claustros en los colegios, para poner al día los proyectos educativos, para hablar de los problemas, para hacer una agenda de trabajo en torno a las demandas de los estudiantes, para ir mejorando el clima, porque el deterioro del clima, producto de cómo se trató este conflicto por mucho tiempo, afecta mucho a los colegios. Ahora, junto con eso, seriamente digo que la forma en que se están ocupando las tomas hoy día las ha desvirtuado, porque la toma siempre ha sido en el movimiento social una herramienta, como la última herramienta, ¿no? Es como la más dura. Y ahora las tomas son la primera, lo que se hace antes de conversar, antes de armar el petitorio, parte de la toma. No vamos a amenazar, vamos a seguir dialogando, pero en ese diálogo les decimos a los estudiantes que esta herramienta está generando un desgaste y está también perjudicando muy fuertemente esos mismos colegios que se quiere defender. Ahora, nosotros cuando hay tomas hemos tenido una política y la mantenemos, y es que
las tomas que son hechas por grupos anónimos, que nadie sabe quiénes son o que no han consultado a la comunidad, se les exige desocupar de inmediato y si no es así, se pide auxilio policial. En cambio, cuando hay una votación, nosotros buscamos que en una misma votación se deponga la toma. Es lo que estamos intentando en las tomas que hay hoy día en Santiago. Cuando fue el incendio del Instituto Nacional, ahí dijimos que no podíamos mantener tomas en las condiciones que las teníamos en ese momento, porque había habido un incendio. Y eso tiene una gravedad para la seguridad de los alumnos, que es lo primero de lo primero, antes que todo lo demás. Y desde ahí en adelante, los estudiantes aceptaron que ellos ya no se quedan solos en las tomas. Se quedan siempre con adultos que resguardan que no sucedan cosas que deriven en incendio o otras cosas similares que pongan en peligro la seguridad de los estudiantes, del inmueble y todo lo demás, pero en primer lugar la seguridad de los estudiantes, que quiero recordar además son menores de edad. En el incendio que hubo en el Instituto Nacional, una de las cosas que nos alarmó es que cuando se armó el fuego salió del lugar arrancando junto con los estudiantes un grupo de personas que no eran del colegio, que se veían a ojos vistas que eran adultos. Entonces, obviamente, hoy día no se acepta esa situación. Quedan adultos en el lugar, que son profesores o apoderados, que se encargan de garantizar que no haya incendios, que no entren personas ajenas y que la seguridad esté garantizada. Pero para todos los efectos prácticos, no cambia la situación. La toma sigue siendo utilizada, en este caso, como la primera herramienta y no como la última. Que haya padres o apoderados y profesores, en una de esas da un poco más de seguridad para las cosas similares a los incendios, pero para los efectos prácticos sigue esa toma no teniendo, de acuerdo a lo que tú misma dijiste en tus palabras, no teniendo el sentido que efectivamente la toma tiene. Entonces, ¿cómo se hace entonces? Si es que la toma no se puede, si no se aceptan las tomas y sin embargo se hacen las tomas y se mantienen las tomas. A ver, yo creo, Fernando, que nosotros estamos en Chile pagando una cuenta, un clima que hemos generado entre los escolares, los adolescentes, que es fruto de incapacidad que tuvimos los adultos a tiempo de resolver ciertas situaciones en nuestro país. Y eso ha derivado en una generación que es muy presente en Santiago, pero que yo no creo que sea muy distinta a la sensibilidad en otros lugares, que está marcada por una fuerte frustración, por una gran desconfianza en los adultos, en la capacidad que tengamos de resolver estos temas que están en la agenda. Y a pesar de que uno puede observar hoy día que la agenda de Chile es una agenda que en gran parte puso a este movimiento estudiantil. O sea, lo que hoy día se está discutiendo en el país, todas estas reformas, la misma reforma tributaria, en gran parte es una herramienta para hacer posible las reformas de la educación que se pusieron por parte de los estudiantes. Pero a pesar de eso, ellos sienten una profunda desconfianza y siguen teniendo rabia y siguen dudando si esto es de verdad. Y es paradojal, porque tenemos, por un lado, un sector que está en contra de todas estas reformas y las considera que son excesivas y desmesuradas, y los estudiantes que todavía no creen que sean de verdad. Y esa cuenta efectivamente la estamos pagando, y yo creo que lo que nos corresponde hacer, lo que estamos haciendo en Santiago, es saldar esa cuenta con los estudiantes, es reconstruir confianza, es hacer un trabajo de escuchar de verdad lo que hay en este movimiento, que yo creo que no se resuelve solamente con hacer cambios estructurales. Aquí hay un reclamo a cómo la educación se relaciona con los estudiantes, a cómo los mira, que por mucho tiempo eran simplemente herramientas para conseguir un puntaje. Y se sentían vistos así y se sentían tratados así. La educación chilena dejó de mirar a los niños y a los jóvenes, dejó de mirarlos, y la manera en que se comportaban las comunidades, la manera en que se hacían las políticas públicas, por mucho tiempo no tuvo nada de esto en vista, una tecnocracia de los números, de la competencia, de los puntajes. Entonces tenemos que ir saldando esa deuda para que estas situaciones no se repitan. Y para saldarla, claro, a veces hay que ocupar medidas firmes. A nosotros nos ha tocado desalojar colegios cuando hay estas tomas por grupos. Pero estoy convencida que la solución para esto no va a ser a punta de carabineros y a punta de desalojo. Va a ser generando un marco de confianza, reglas del juego que sean vistas como justas y establecimientos educacionales donde los niños, los jóvenes sean el centro. Y yo creo que eso es vital. Hoy día tenemos este debate que estamos dando en el país, que a veces se ve, no sé, hay tanto ruido en torno a este debate, y yo siento que hay que hablar más de educación, pero educación en el verdadero sentido de la palabra, que es lo que falla en nuestro sistema. No, cuando dicen, hablemos de calidad, están hablando de puntaje, están hablando de las pruebas. Yo digo, hablemos de educación. ¿Qué se le está entregando a los niños y los jóvenes? ¿Cuál es la misión de la educación pública? ¿Qué ofrece la educación pública de particular? ¿Qué es lo que tenemos que reforzar? ¿Qué es lo que tiene de propio? ¿Cuál es su misión?
Yo creo que la educación pública tiene misiones que hoy día penan en el sistema educacional. Un compromiso con acoger a todos los niños, a no excluir, un compromiso con el país, un compromiso con formar personas, ciudadanos, y no solo generar puntaje o ganar 3 puntos más que el del lado. Un compromiso con colaborar con la educación del país y no competir por dejar atrás al que está 3 cuadras más allá. Eso es vital para poder dialogar con los jóvenes, para restablecer esa línea que está, pero yo nada creo, de muy eso se puede hacer, Carolina, nada de eso se puede hacer en los tiempos y en los plazos en que dura tu mandato o dura incluso el mandato de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, aquí va a haber que conseguir, antes que nada, inculcar, si es que las cosas no van a terminar mal, pongámonos optimistas, que terminan relativamente bien. No puede terminar bien esta cosa si no se produce una suerte de ayornamiento en el sentido de darle tiempo a que las cosas que se prometen o que se votan o que se acuerdan funcionen. Porque si es que lo que se quiere es que funcionen en el momento mismo en que se acuerdan o se materializan en un proyecto de ley, no salen, nunca las toman. O sea, es cierto que esto no lo vamos a revertir por completo ni en mi mandato ni en el de la presidenta Bachelet. Pero lo que sí tenemos que hacer en el mandato mío y el de ella es hacer una inflexión, es entrar en otro ciclo, es empezar a cambiar la dirección que esto tuvo, que fue una dirección de alejarse y profundizar desconfianza, frustraciones, rabias, exclusiones, ninguneo, esta palabra que se acuñó por Educación 2020. Eso tenemos que hacer una inflexión. Y quizás no vamos a cerrar completamente esta brecha, pero vamos a empezar a caminar en otra dirección. Y yo creo que las reformas que están planteadas ayudan mucho a eso. Falta lo próximo que está en la agenda, que es la gran reforma de la educación pública, pero sobre todo tenemos que ponerle a esto un contexto, darle un sentido, y yo creo que ese es el debate que tenemos que dar en la política. Eso es lo principal que tenemos que concentrar la discusión, digamos, en la agenda, en esta etapa, que estamos partiendo de una reforma tan grande, tan profunda, darle un norte, darle un sentido. Fernando Villegas. ¿Cómo está, Carolina? Me asusta un poco escucharte porque tú eres muy elocuente y dices todo esto muy bien, pero yo creo que esa concepción de fondo que hay detrás de ese discurso, que es la concepción de los propios alumnos, es la concepción en general de la gente progresista y todo eso, en que básicamente el niño aparece como una víctima de una generación adulta incompetente o torpe, y ellos son las víctimas que vienen a salvar a la humanidad finalmente con sus posturas. Entonces la sociedad tiene que seguir ese camino. Todo ese discurso me parece que puede tener algunos elementos rescatables, pero en el fondo me parece erróneo porque se olvida de una cuestión que tú mismo has repetido, que son menores de edad. Y en una sociedad sana los menores de edad son puestos en el lugar que corresponde, o sea, son objetos de la educación, de la disciplina. No estoy hablando de hacerlos marchar, pero de generar un sentido de que en la vida hay que sacarse la cresta para avanzar, que no es meramente un chorro interminable de derechos y de bonos de esto y lo demás allá, y que todo el mundo les haga una cariñito en la espalda. Ahí hay una blandura y una mirada que me parece profundamente equivocada, aunque con llena de buena intención. Pero antes de que me comentes mi comentario, te quiero decir de que a la entrada del canal me encontré con unos apoderados precisamente del instituto. Yo también conversé con ellos. Ah, sí, bueno, entonces sabrás, porque a mí me dijo uno de ellos, que no voy a dar su nombre para que no jodan a su hijo en el colegio. Estaba desesperado el hombre, me mostró, a lo mejor es el mismo que te tocó a ti, me mostró un diploma que muestra que su hijo, por su rendimiento previo, tiene una beca de la moneda, de la presidencia, y dice, hay votaciones, y efectivamente gana en la votación pero por muy poco, gana en la mitad más un poco, la votación de seguir con la toma. Pero son menores de edad. O sea, me dice, ¿cómo es posible que menores de edad, que además votan en ciertas condiciones de estos grupos que están adentro y que son bastante duritos, con los que dudan, con los que vacilan, tú sabes cómo funcionan estas cosas? Entonces dice, ¿cómo es posible que al final del día la vida de cientos, miles en este caso de niños que quieren estudiar, se ve perjudicado porque hay una asamblea, hay un grupo organizado que a su vez obtiene los votos con distintos mecanismos y van a paro, y un año tras otro el hombre no sabía por dónde seguir, porque la verdad es que no tiene por dónde seguir ese apoderado. O sea, él siente que su hijo está siendo perjudicado, que miles de jóvenes están siendo perjudicados, ¿y todo para qué? Para lo que tú mismo acabas de decir, que hacen esa toma improcedente, antes incluso de discutir los puntos de su agenda, puntos que acabamos de escuchar, hablan de las cosas estructurales y de fondo, no sé qué quieren decir con todo eso, suena muy bien, pero no sé qué quieren decir con los cambios de fondo.
En este caso, yo creo que cambios de fondo se están planteando bastante de fondo, pero parece que quieren más de fondo todavía. Ya no sé cuál es el fondo ahí. No sé si tú tienes idea de qué es lo que en concreto están pidiendo ahora los estudiantes o estos grupos de estudiantes. A ver, primero yo comparto plenamente que esto que pasa hoy día en la educación chilena no es normal. Nosotros estamos viendo una situación de anomalía y hay que preguntarse por qué se ha llegado a generar esto y cómo se cambia. Y mi convicción absoluta, porque además lo vi, la experiencia de alcaldías que trataban los conflictos con desalojos rápidos diciendo esto es inaceptable. El resultado de eso fue la profundización de este clima, no un cambio. Y yo comparto que hay que cambiar este clima, pero la manera en que se cambia no es a punta de carabineros. Yo no pedí eso. No, pero claro, es que lo que pasa es que el espectro de posibilidades de las tomas no es tan amplio, ¿verdad? Entonces, hemos llegado a este punto. ¿Por qué? Yo creo que claramente porque los adultos no fuimos capaces por un tiempo largo de darle respuesta a un problema que tiene nuestro país. Y tuvieron que venir jóvenes y menores de edad a enfatizar para que empezaran a generarse las fuerzas suficientes para hacerlo, como se está haciendo hoy. Eso es una razón muy importante. Una segunda razón es que en estos establecimientos hubo por mucho tiempo un debilitamiento de las comunidades. Y lo que estamos trabajando ahora es en fortalecer las comunidades. Mientras se ha desarrollado la toma, por ejemplo, se han reunido los apoderados, los delegados de curso. En el instituto son muchos cursos por nivel, todos los delegados de curso y los mismos apoderados nos han planteado a nosotros su inquietud con la toma, pero segundo, que ellos no creen que el desalojo sea la solución. Votaron. De 80 delegados, 5 decían desalojo, 75 decían no. Entonces, ¿qué están haciendo ahora esos apoderados con los profesores, con los estudiantes? Hacen asambleas, hicieron la semana pasada. Mañana tienen otra. Se van a reunir con el Seremi de Educación. Van a garantizar y se han preocupado y nosotros hemos exigido que ninguna toma se haga si no hay quórum en la votación, si no se cumplen todos los requisitos de una votación transparente para que nadie, en fin, esté amenazado votando ni nada por el estilo, porque hay efectivamente, y esa también es una cuenta que tenemos que pagar, hay en el mundo estudiantil una cantidad de grupos muy radicalizados y que tienen a veces conductas muy agresivas con sus compañeros y bueno, y con todo el mundo. Cuando tú dices hemos exigido para las tomas que haya, por ejemplo, quórum, etcétera, ¿qué quiere decir? Que si no hace quórum ustedes estarían desalojarían? Por supuesto, el otro día hubo una votación y los estudiantes habían aceptado que si no había quórum, la toma no podía seguir. Y ellos además han aceptado, porque es que eso quiere decir, hemos ido logrando que ciertas reglas sean consideradas legítimas por todos. Cuando hemos desalojado tomas que hacen grupos sin consulta, los establecimientos lo entienden como algo correcto. ¿Es comprensible que una toma de un instituto nacional, por ejemplo, se apruebe con la votación de alumnos? Te pregunto, ¿quién más vota? Porque alguien decía el otro día, nosotros somos democráticamente los dueños, decía uno de los voceros del Instituto Nacional, somos democráticamente los dueños para votar. Y yo me preguntaba, yo no estoy de acuerdo que sean ellos los dueños, por lo pronto los dueños son el municipio, por lo pronto es la comunidad escolar completa, es decir, profesores, apoderados y también los alumnos, sin duda. Es decir, que haya una comunidad escolar que vote. ¿Por qué son solo los alumnos los que votan el paro de...? Porque son ellos los que están movilizados, son ellos, los demás no están movilizados, son ellos los que están haciendo este planteamiento. Ahora, yo creo que, ¿cómo salimos de esto? Porque creo que eso es importante que avancemos en esa dirección. Primero, en el caso del Instituto Nacional hay algunas cosas particulares que han detonado hoy la atención por el tema de la selección. Porque el instituto se sintió tratado como un colegio más de los que inflan sus resultados eligiendo alumnos y en ese arrinconamiento eso prendió los ánimos. Pero ellos piden discriminación positiva para ellos. O sea, lo que es bueno para los demás no es bueno para ellos. A ver, es que primero yo creo que es importante reconocer que la selección del Instituto Nacional tiene otra lógica que la que está instalada en el sistema escolar chileno. El Instituto Nacional es un liceo de excelencia que siempre ha tenido alumnos destacados, un establecimiento hiperexigente, con lo que un niño se saca un 5 en el Instituto Nacional y en otro colegio se saca un 7. O sea, tiene una vocación por la exigencia que los colegios que seleccionan en general no comparten. Simplemente seleccionan para quedarse con alumnos fáciles de educar o alumnos que tienen ciertas características familiares o alumnos con los que con facilidad van a tener resultados buenos o van a ganarle al colegio al lado, que es en lo que se mueve en gran parte este sistema. Eso es particular del instituto, pero en general esta reforma tiene una parte que es regular la educación privada, regularla, no matarla, y yo creo que es importante aclarar eso porque hay gente que está demandando y dentro del movimiento estudiantil hay grupos que tienen esa agenda y en estos días se ha escuchado mucho ese ruido, que no solo se regule, sino que se quite el financiamiento público a la educación particular.
Y ahí el gobierno ha sido claro, la presidenta enfática en decir, aquí vamos a terminar el lucro, vamos a terminar la selección y el financiamiento compartido, pero no vamos a terminar el apoyo público a esa educación, que ahora va a funcionar distinto, porque va a ser sin fines de lucro. No va a poder hacer el sistema de la actualidad en que tú compites, en el fondo eligiendo a los estudiantes por cobro y además puedes ganar plata. Va a ser distinto, pero va a ser educación particular con financiamiento público. Pero la otra parte que falta y que es vital para ir calmando esta ansiedad, esta desconfianza, es poner la reforma a la educación pública, que es el otro lado de la medalla. La primera, si la segunda no funciona. Y esa reforma de la educación pública tiene que hacerse cargo de ahí donde tenemos una deuda gigantesca. O sea, una educación pública que está no solo con problemas de gestión, con problemas financieros, con problemas... No, el problema mayor de la educación pública es que perdió el alma, es que perdió el sentido, es que dejó de tener un cuento. Entonces, para un apoderado, ¿qué es lo que le sucede? Ve toda esta posibilidad de la educación privada que le ofrece distintas cosas y la educación pública parece un lugar vacío, un lugar como que nadie estuviera a cargo. Mencionaste Educación 2020 hace muy poco, sí. Y una, a mi juicio, estupenda columna de Mario Weisbrot de la semana pasada, la tercera, que dice el orden de los factores sí altera el producto. Y una de las cosas, en negrita puesta por el propio autor, dice: cuesta entender por qué esta reforma no comenzó por la carrera docente y sobre todo por el fortalecimiento inmediato de la educación pública. Lo dice el propio Mario Weisbrot, y sosteniendo que se ha entrado a la periferia, a otros temas que pueden ser importantes, y también en esta columna dice pero por qué... no es la periferia, yo creo que lo que se ha hecho, se ha puesto arriba de la mesa, es vital. O sea, Chile tiene hoy día algo, a veces hay poca conciencia. ¿Tú no estás de acuerdo con Mario Weisbrot que hay que partir por el fortalecimiento de la educación pública? Yo estoy de pública? acuerdo en que hay que hacer las dos cosas, y las dos son imprescindibles, y tienen que ir en paralelo porque es un cambio sistémico, integral. Ambas cosas deben hacerse, pero quiero decir algo que es importante. Nuestro sistema es el único sistema del mundo en que el Estado financia establecimientos lucrativos. Es el sistema más segregado de la OECD. Es el único sistema en que el Estado ha puesto plata para ampliar la infraestructura de colegios privados y permitido que después esa infraestructura quede en propiedad privada. Ha regalado infraestructura. Es algo insólito. Entonces, esta regulación de la educación privada no es ni superficial, ni banal, ni accesoria, es vital. Lo que pasa es que al lado tiene que ir este fortalecimiento de la educación pública, porque el sistema va a funcionar con otra lógica cuando tengamos una educación pública de verdad, con un proyecto, con un sentido nacional, y al lado una educación privada financiada por el Estado, pero no regida por la lógica del negocio. A propósito, bueno, ya que mencionaste OECD y mencionaste las cosas esenciales, te quiero contar, tú lo puedes encontrar en el portal de la BBC, en tu computadora, un artículo sobre lo que pasó en México. Cuando en los años 70 hubo era pésima la educación, y ahora es peor que la chilena, es la peor educación de todos los países de la OECD, la de México. En los años 70 mataron a un cabro en un acto de bullying en un colegio. Cuentan la historia cómo fue, y se decidió hacer algo al respecto. Y nombraron a un señor, no me acuerdo el apellido, pero tú lo puedes encontrar ahí la historia. Trataron de ir al meollo de este asunto, que es, como yo creo que cree el ministro Eizaguirre, el profesorado. Sin profesores buenos no se puede empezar a hablar siquiera. Trataron de hacer cambios en el profesorado, y los profesores hasta el día de hoy se rechazaron con paros, con violencia. Bueno, son los profesores, entre paréntesis, no solo los peores, los más corruptos. Tú sabes que venden sus posiciones, es increíble, las venden. Yo soy profesor de matemáticas y se la vendo a un profesor a lo mejor de latín, para que haga una cosa ya pero de locura. Bueno, hasta el día de hoy, la educación mexicana, al que le han volcado plata en cantidades industriales, es la peor de la OECD, porque no cambiaron, no fueron capaces de romper la resistencia del profesorado y por lo tanto nunca avanzaron a ninguna parte. Se gastaron miles de millones de dólares, igual que se va a gastar acá, y no se avanzó nada. Y la educación mexicana es la peor. Yo te sugiero que leas ese artículo, porque es súper interesante y demuestra cómo a veces se olvidan cuáles son los centros de gravedad de las cosas, y se va uno por las ramas, como yo creo que es esto de comprar colegios. Ya, Fernando, pero mira, está muy bien mirar experiencias donde las cosas han resultado mal para aprender de esa experiencia. Pero convengamos que en el caso de Chile, el mayor riesgo es que fuéramos incapaces de hacer las reformas que hay que hacer. Gran parte de esto que está pasando hoy es porque el 2006 no se logró hacer una reforma en serio. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de eso? En lugar de contener, como tú estás diciendo, se agudizó, se radicalizó
y se generó un clima de conflicto que fue increciendo. Entonces, lo que hay que hacer en esta reforma es lograr dotar de legitimidad las bases de lo que se está haciendo. Y ahí hay extremos que se escapan para todos lados. Hay una derecha que se niega a aceptar que esta lógica que tiene nuestro sistema está fuera de todos los límites. Mira, yo me acuerdo hace años atrás vino aquí el Banco Mundial a hacer un estudio. Hizo una especie de gráfico con todos los sistemas educacionales del mundo. El de Chile se salía del gráfico. Es el más desregulado, el más privatizado, el más fuera del gráfico. Entonces, hay una derecha que se resiste a todo y por otro lado, grupos que se han radicalizado que a esta altura no ven, lo que quieren es el autogobierno de los colegios, lo que quieren es que se termine el financiamiento público en la educación particular. Entonces, es muy importante que en este debate, en lugar de temer a la reforma, le demos cuerpo a una reforma, le demos legitimidad y sepamos escuchar, dialogar, calmar las ansiedades. Hay gente que tiene temores, muchos de esos temores pueden tener fundamento, hay que calmar esas ansiedades y a los estudiantes hay que darles muestras de que esto es de verdad, porque eso es lo que va a parar la radicalización. Eso es lo que va a parar estas cosas tan extremas que estamos viendo y que estamos escuchando y que a veces derivan también en hechos de violencia. Carolina, en distintos tipos de sistemas, cuando tú estás haciendo reformas estructurales muy profundas, muy de fondo, inevitablemente en algún momento dado tú tienes que tomar una decisión de ir para adelante, incluso cuando las personas no te puedan entender eso. Es mucho más fácil hacerlo en un régimen totalitario o una dictadura. Ahí no le preguntas a nadie, ¿quieres cambiar el sistema de previsión? Cambias el sistema de previsión. ¿Quieres cambiar el sistema de tratamiento minero? Cambias el sistema de tratamiento minero. No le preguntas a nadie, es mucho más sencillo. Es mucho más difícil cuando tú tienes que hacerlo en una democracia, porque en primer lugar tienes que luchar muchísimo para conseguir mayorías parlamentarias para hacerlo. Pero cuando tienes la mayoría, resulta que pasa o puede pasar que te sientes un poco acomplejado por tener la mayoría, un poco avergonzado de tener una mayoría y tratas de intentar consensuar como si no la tuvieras. Por lo tanto, en algún momento dado, para muchas de estas cosas que se discuten y que yo me imagino que se tienen que discutir todo el tiempo que sea necesario, en algún momento dado, la autoridad tiene que tomar la decisión de si es que está suficientemente tratado el tema para jugarse por una determinada línea. Yo siento que, no sé si tú compartes conmigo, pero yo siento que cuando se inició el gobierno de la presidenta Bachelet, el programa aparecía como una cosa prácticamente intocable. Era una cosa que había sido pensado tanto tiempo, se había discutido tanto en las primarias y después posteriormente en la campaña. Incluso el propio ministro de Hacienda decía que estaba pero sumamente estudiado, etcétera. Bueno, y al cabo de un cierto tiempo y de pasar esto por los sedazos que tiene la democracia, que se llama la Cámara de Diputados y el Senado, de pronto estamos en una situación donde en el Senado me da la sensación de que pueden haber bastantes cambios a la reforma tributaria, a la reforma educacional y sin duda a la que viene de la Constitución. Por lo tanto, ¿en qué momento alguien decide, porque si no van a estar las tomas y van a estar los movimientos esperando porque tienen desconfianza, ¿en qué momento alguien decide que la cosa ya está lista la piscina y ahora corresponde que funcione el proyecto, que se eche a andar? O vamos a terminar como en una de esas del 2007, levantando las manos por un proyecto que hoy día todos se quieren cambiar. Bueno, ahí está la sabiduría de los líderes, ¿no? Encontrar la forma de interpretar esas tensiones. Tú tienes un mandato que es un programa, tienes opiniones distintas, matices. Yo creo, viendo el debate que estamos dando en el país en materia de reforma tributaria, que el corazón de la reforma de la presidenta Bachelet tiene hoy día un acuerdo amplio, sólido, que le da viabilidad completa. Hay debates sobre aspectos, pero es impresionante. Hoy día tenemos a sectores del empresariado que discuten mecanismos de la reforma, pero que ya no discuten la cantidad de dinero que hay que recaudar. Se cambió el centro de gravedad. Cambiaron el centro de gravedad de su discusión. Total. Tenemos en el Parlamento, dentro de la nueva mayoría, puntos y qué sé yo, pero la idea de que se va al FUT, la idea de que sube el impuesto a las empresas, la idea de que vamos a incorporar impuestos verdes, está instalada. Entonces, yo digo, no es poco. Estos mismos debates hace años atrás eran imposibles. Tú ibas con una reformita de este porte y terminabas echándola abajo, porque si no te votaban la reforma completa, me acuerdo con el auge.
que para sacar el auge hubo que sacrificar la reforma tributaria que tenía, porque si no en el Senado te la votaban. Entonces estamos en otro mundo desde ese punto de vista. ¿Cuál es el problema mayor, yo creo? ¿Cuál es la complejidad? Es que tenemos que reconstruir confianza con actores que están en el mundo social. Porque si no, estas reformas quizás se logran aprobar, pero reformas como reformas educacionales, si no quedan al final sentidas como legítimas, si no quedan al final entendidas en su lógica, no logran su objetivo completamente. Entonces yo creo que el gran desafío en esta etapa es que los ejes, el corazón de esta reforma, sea entendida, sea apropiada por la sociedad. Y ahí se podrán discutir tecnicismos, cosas formales, que siempre hay posibilidades de distintas opiniones. Pero si estamos de acuerdo en el corazón, y el corazón tiene que ser que la educación deje de ser un factor de segregación como lo es hoy día, que la educación le dé oportunidades similares a todos los jóvenes, que la educación pública sea de verdad y que le recuperemos su sentido, su misión. Y eso hay que empezar a hacerlo ahora. No puede esperar el cambio institucional. Ahora, o sea, mi opinión es que antes de que se haga la desmunicipalización, debiéramos, por ejemplo, poner la educación cívica a los establecimientos públicos. Debiéramos recuperar el proyecto artístico, cultural en la jornada escolar completa, que era una promesa que se hizo y no se cumplió en los 90. Y empezamos con problemas. La JEC dijo, estas horas extras van a ser para que haya lectivos, para que haya talleres, para que los niños hagan deporte, y eso no fue, no se cumplió. Entonces empecemos a hacerlo ahora, no esperemos esa reforma, y si eso está, esos debates se sabrán resolver, y yo creo que la presidenta Bachelet tiene la sabiduría suficiente para echar adelante, escuchar, acoger, pero no paralizar. Fernando, ¿quiere aprovechar un temita antes de irnos? No, quería pasar a una cosa totalmente distinta, no sé si habrá tiempo, no creo que haya tiempo. Pero pase nomás. Quería decirte que están muy bien las reformas, pero no tanto como el cilantro. Hay cosas que de repente que están funcionando bien y uno no sabe por qué se quieren cambiar. Me estaba refiriendo al tema del teatro municipal. Para que funcionen mejor. El teatro municipal, que es uno de los teatros más prestigiosos, el más prestigioso. Pero me deja entonces, ya que lo dijo, responderlo. No, yo no he terminado, pero ya se nos va el tiempo. Quería decirte que hay preocupación de que no vaya a ser que se cambie a una persona que es de excelencia, creo que todo el mundo lo reconoce, y se instale una comitecracia, como está tan de moda, que convierta esto en un campo de batalla municipal de distintas... La alcaldesa contesta, sin lugar a dudas. Sí, tengo que contestar. A ver, el Teatro Municipal es una gran institución cultural y la gestión de Andrés Rodríguez le ha dado grandes solideces, quizás de los teatros más sólidos que hay hoy día en Latinoamérica. Eso le permite hacer una sucesión programada, no a partir de una crisis, como suele pasar en muchos teatros, de un quiebre, de un déficit, de una pelotera, sino de una planificación que le haga, a partir de esta solidez que tiene el teatro, también dar nuevos pasos, porque yo creo que está en condiciones de hacerlo. Es un teatro que puede, a partir de lo que tiene, jugar un rol mucho más activo en formar nuevos públicos, formar un rol mucho más activo en remover, atreverse un poquito más, con grandes fortalezas que yo creo que tenemos que agradecerle a la gestión de Andrés Rodríguez, que efectivamente ha tenido aportes muy importantes. Y ahora, después de 30 años, también el teatro puede seguir avanzando. Ojalá que todo salga bien. Carolina Toá, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Tolerancia Cero. Gracias. Esté muy bien. Hacemos una pausa, estará con nosotros a la vuelta el arquitecto Alejandro Aravena. Ciudades colapsadas, miradas de futuro y sobre todo mirar qué pasa en otras partes del mundo. La experiencia de Alejandro Aravena es fundamental cuando hay exigencias de desarrollo, de inversiones, cómo hacerlo bien. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Tolerancia Cero.